Hablamos en conjunto de la nueva forma de hacer política con el uso y el abuso, viendo cómo la lucha política se desarrolla en un contexto histórico, quiere decir algo que viene pasando años atrás. Lo que distingue un sistema democrático de los sistemas no democráticos es un conjunto de reglas de juegos. Un sistema democrático no solo se rige por las reglas, quiere decir algo más que reglas, algo bien elaborado a través de ciclos, pruebas y contrapruebas. Se sabe que el sistema se entiende hoy como unas reglas procesales, en las que la lucha política está llevada a cabo de acuerdo con reglas políticas. La izquierda no tiene las ideas muy claras sobre la importancia de la naturaleza y la reforma o sustitución de las reglas de la democracia. Otra prueba de ello es que algunas reglas llegaron solamente en un segundo o tercer momento de la revolución de tales constituciones, como las que se refieren al control de las constitucionalidades de las leyes ordinarias. No fueron aceptadas en todas las partes. La segunda razón es necesario introducir el debate sobre las reglas del juego. Más concretamente, un juego que consiste precisamente en el conjunto de reglas que establecen quiénes son los jugadores y cómo deben jugar. En consecuencia, un sistema de reglas de juego también se dan los jugadores y los movimientos que pueden hacer. En el juego político democrático, donde se entienden justamente por sistemas democráticos un sistema cuya legitimidad depende del consenso que verifica periódicamente por medio de las elecciones libres por sufragio universal. En efecto, no solo hizo surgir nuevos actores, los grupúsculos en general, el movimiento en vez de partidos en el sentido tradicional de la palabra. No es un problema que pueda ser discutido aquí. Por esta ruptura solamente produjo una serie de convulsiones y no unas transformaciones del sistema. La apatía política de ninguna manera es un sistema de crisis de un sistema democrático, sino como habitualmente se observa un signo de su perfecta salud. Es suficiente interpretar la apatía política no como un rechazo al sistema, sino como benevolente indiferencia. Además, los partidos que vienen y prosperan en un sistema político caracterizado por la gran abstención. Por otra parte, que luchaban no solamente contra los actores y los comportamientos tradicionales, sino también contra las reglas del juego. En el libro El futuro de la democracia, en el capítulo 3, que se titula Los vínculos de la democracia, Norberto Bobbio trata de explicar que a través de una nueva forma de hacer política se trata de cambiar en parte todo el sistema democrático, pero también plantea que se deben contemplar todas las reglas del juego del sistema democrático, que son esas mismas regulaciones que permiten poder hacer dichas discusiones y poder poner en el debate este tema. Alguien que pretenda cambiar dichas reglas debe primero expresar qué cambio estará debido a la importancia que tienen las reglas de la democracia, pero el autor subraya que en este puede caer una contradicción porque estas al ser cambiadas no resuelven el problema de si pueden ser cambiadas todas o una parte y pueden caer en una complicación mayor, ya que si se ponen en discusión sus propias reglas, como las reglas de la mayoría, libertad de asociación y libertad de opinión cambiándose, el nuevo sistema se vuelve en cualquier otra cosa menos en uno democrático. Por lo que las reglas anteriores se consideran fundamentales en el buen funcionamiento de un sistema democrático, y que es lo que permite justamente este tipo de discusiones. Es así como el sistema democrático resiste no produciéndose una transformación en donde los principales actores, como son los partidos tradicionales, continúan vivos y también se mantienen los ritos electorales. Como menciona el autor, en donde la apatía electoral la traduce como una simple y benevolente indiferencia, también señala que la política no es de todos, como límite de los sujetos que están llamados a participar en esa actividad. El Estado democrático y liberal, donde la política no lo es todo, pero es de todos, la encuentro más acorde a la realidad, ya que ésta expresa los límites de la política en las personas sin cubrir todo, como lo expliqué anteriormente, pero a la vez los sujetos de la sociedad participamos en ella, por lo que es de todas, a diferencia del Estado total, en donde la política es todo, pero no de todos. Ya hablando un poco del cuarto capítulo, que se titula como La democracia del poder invisible, lo que estiman que la democracia es el ideal del buen gobierno, en el sentido clásico de la palabra, que consigue realizar el bien común. Aquí está de nuevo el tema ya clásico de la teoría de las élites, y el aún más clásico de la diferencia que existe entre democracia formal y democracia sustancial,
Y tenemos finalmente el tema de la ingobernabilidad, que ha emergido en estos últimos años. El gobierno en la democracia puede definirse como el gobierno del poder público. Ideal democrático y realidad. Fenómeno del espionaje. No hay Estado autocrático o democrático. La democracia ha sido conocida como una forma de gobierno mala en sí misma. Desde la democracia fue evaluada al rango de la mejor forma de gobierno posible. Incluso el Estado más democrático tutela una esfera privada o secreta de los ciudadanos. Lo que distingue el poder democrático del autocrático es que solo el primero puede desarrollar en su seno anticuerpos y permitir formas de desocultamiento, subgobierno, criptogobierno y poder de omnividente. El Estado ha asumido la tarea económica del gobierno. La clase política ya no ejerce el poder solo mediante las formas tradicionales de ley. Este programa puede ser enunciado claramente en pocas palabras: destrucción total del mundo jurídico estatal y toda la llamada civilización burguesa mediante la revolución popular espontánea. Siempre ha sido considerado como uno de los puntos fundamentales del régimen democrático que los actos de los gobernantes deban ser considerados por el pueblo soberano. Se ha definido como el gobierno directo del pueblo o controlado por él mismo. Para esto debe permanecer abierto al público, ya que es uno de los criterios fundamentales para distinguir el Estado constitucional del Estado absolutista. Lo que en otras palabras sería ser un poder visible. Estrechamente vinculado con esto se encuentra la descentralización, entendida como la importancia política de la periferia con respecto al control. Siguiendo con la visibilidad, es un factor bastante importante, ya que acorta distancias entre el elegido y sus electores, es decir, la mayor posibilidad al ciudadano de extender su mirada a los asuntos que le conciernen y dejar el mínimo espacio del poder invisible. Es una cadena. La visibilidad lleva a la constabilidad, accesibilidad y por tanto controlabilidad de los actos de quien depende el poder supremo. Una opinión importante fue la de Kant, que concientizó que más que una necesidad política es una necesidad moral. Él consideraba concepto trascendental al público el principio que explica que una máxima que no es susceptible de volverse pública es una máxima que si fuese hecha pública provocaría tal reacción en el público que era imposible su realización. De esta se distingue un buen gobierno de un mal gobierno. Como consecuencia de este principio se origina el escándalo, que nace en el momento en el que se hace público un acto que hasta el momento se ha mantenido en secreto. Autocracia. Tal importancia da al público va en contra del poder absolutista, ya que la relación entre gobernantes y gobernados se basa en una protección por parte del gobernante y una obediencia absoluta del pueblo, lo que los obliga a hacerse invidentes, ya que el secreto de Estado es una regla de las grandes decisiones políticas, deben ser tomadas lejos de las miradas indiscretas del público. Un factor importante a resaltar es que donde el poder supremo es oculto, el contrapoder también tiende a serlo. Nace como un producto natural. El poder autocrático no solo se esconde para no hacer saber quién es y dónde está, sino que también tiende a esconderse de la real intención en el momento que sus decisiones deben volverse públicas. Otra observación a resaltar es la estructura panopticon, que es el máximo de coacción y el mínimo de libertad, donde todo lo que no está prohibido es obligatorio. Puede ser elevado perfectamente al modelo ideal del Estado autocrático.